línea ahora al docente de la Universidad de Buenos Aires, magíster en políticas públicas, legislador electo en las elecciones del domingo 18 de mayo aquí en la ciudad. Me estoy refiriendo a Francisco Caporicio. ¿Cómo estás, Francisco? Fernando Riva aquí. ¿Cómo andás, Fernando? Un gusto poder charlar con vos. Un placer. No, el gusto es nuestro. Le cuento a nuestra audiencia que el señor legislador electo tiene nada más que 29 años. Feliz, qué feliz que es. Que la felicidad que me da que gente de tu edad ya tenga no sé, la posibilidad. Bueno, una formación muy interesante que la vamos a ir desarrollando. A ver, Francisco, ¿qué evaluación haces de lo que fue la campaña y del resultado electoral del domingo? La campaña, la verdad que fue una particularidad, porque fueron 6 semanas, Claro. lámpago que tú has tenido sobre su lomo. La particularidad de tener campañas encima, sin lugar a dudas, dirá que fue muy rápida, pero la verdad que estoy como muy a gusto con el resultado de la misma, más allá de lo electoral, digo, en lo que hemos podido hacer con los vecinos, conocer las problemáticas, acercarnos, discutirlas, plantear soluciones en cada una de las 15 comunas y de los 48 barrios porteños que Leandro había podido visitar y que nosotros lo hemos hecho también por nuestros lados, para poder debatir, conocer esas problemáticas que te venía comentando y darle ciertas soluciones o posibles soluciones en lo que es el seno de la legislatura, en lo que nos va a tocar representar a partir del 10 de diciembre. Después, Claro, cuando analizamos el resultado sí. electoral, sin lugar a dudas, se queda con ese sabor amargo de haber estado tan cerca de la victoria en un distrito tan particular para el peronismo y para las fuerzas que formamos parte de la lista de Sabores de Buenos Aires, pero que sin lugar a dudas nos tenemos que quedar con lo positivo que se logró en esta campaña, ¿no? El resultado electoral legislativo más alto desde el 1993, ganamos en 26 de los 48 barrios, en 6 de 15 comunas, hemos ganado en barrios donde jamás había ganado nuestra alternativa, el PRO ha desaparecido electoralmente en lo que fueron estas elecciones y sin lugar a dudas tenemos por delante el grandísimo desafío de ser el bloque mayoritario en la legislatura, que eso también conlleva una gran responsabilidad y es lo que queremos llevar adelante. Sí, para mí fue un planteo realmente inteligente con el que encararon la campaña. Primero porque lograron dos cosas, que casi todas las realidades, los que tienen una realidad política del distrito, estuvieran representados, sacando pequeñas minorías, de las cuales te encargaste en la última semana de tirarlos abajo del tren. Pero bueno, las campañas son así, Francisco. Está bueno que te acostumbres ya de joven. Y además, nada, si esos puntitos hubieran estado donde tendrían que haber estado, ¿eh? Capaz que uno de los ideólogos de esta movida estaba también dentro de la legislatura. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y a mí me pareció yo también soy de ver, de analizar la política desde las cosas positivas, ¿no? Porque van generando empatía con otras positivas y de alguna manera vamos mejorando o tratando, intentándolo, la calidad de vida de los porteños. Eh, yo me acuerdo cuando el mapa era todo amarillo, ¿no? El mapa de las comunas. Después vino la 8 con el recordado Mope, Wiener, ¿eh? Bueno, y después Lautaro, ¿no? Pero bueno, y después vino la 4. Bueno, y se pensaba que, bueno, el sur, está bien, el sur es peronista y listo. Pero qué interesante el crecimiento que hubo por el centro, ¿no? O sea, multiplicaron por 3 las comunas, tenían 2 y ahora van a tener 6 a partir del 10 de diciembre. Me parece que ahí hay un acierto, que si no fuera por la nacionalización, y nada, y por la debacle del PRO, y el voto útil existe siempre, y bueno, y ahí está el crecimiento de Adorni, y el segundo puesto. Pero me parece, yo coincido contigo, me pareció muy atinado lo que dijiste. Hay muchas cosas para rescatar en este camino, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y además es ese desafío que vamos a tener por delante en el 2027, ¿no? Que todo ese capital
capital simbólico, político y de recolección de problemas y de posibles soluciones para el vecino y la vecina están totalmente sobre la mesa y es lo que tenemos que demostrar en esta oportunidad cuando empecemos a asumir. En el 2027 vamos a tener la posibilidad de votar por comuneros también, ¿no? A diferencia de esta, que particularmente votamos por legisladores nomás, y por jefe de gobierno en el 2027. Entonces, esa oportunidad también va a ser más que interesante para revalorizar lo que se hizo ahora, para sostenerlo, para amplificarlo también, para continuar por esta senda de laburo que muestra que esa diversidad en la que estaba compuesta la lista de esa hora Buenos Aires puede llegar a representar de una mejor manera a cada una de las diversidades que forman parte de nuestra sociedad porteña, ¿no? Desde los representantes de la economía popular, desde profesionales, desde sindicalistas, jóvenes, comunicadores. La verdad que esa diferenciación, diversidad de esa lista permitió justamente que lleguemos a ese 27% y ojalá ese sea el puntapié inicial para cerrar los acuerdos que se necesiten cerrar para la elección nacional que se viene, que también es muy importante. Claro, claro. Tenemos este desafío muy grande. Y tenemos octubre, ¿no? También. Exactamente. No es un tema menor. A ver, te toco dos temas que particularmente a mí me interesan muchísimo, pero estuve echando un poquito tus redes y nada. En Instagram, un capo. Ya se lo digo, búsquenlo. Francisco Caporicho, un jugador de toda la cancha. Y después vamos a hablar de fútbol. Los dos nos quedamos afuera de la final. Yo soy Cuervo y vos del Rojo. Así que bueno, nos quedamos en semi los dos, pero bueno, secretario general de la Juventud, ¿no? De Independiente, ¿o me equivoco? Sí, así es. Así, sí, un fanático total, acá el Rojo, el programa. Como ves, hice los deberes. Muy bien informado. Sí, hice los deberes. Pero a ver, dos temas que tienen que ver con lo social aquí en Cava, más allá de las responsabilidades nacionales de estos problemas. Uno tiene que ver con ciencia y tecnología, ¿no? O sea, es insoportable la pérdida continua de soberanía desde el lugar donde lo mires, ¿no? Desde el RIGI, desde que los malvineros tengan autodeterminación. O sea, toques lo que toques, y ciencia y tecnología me parece, una de las cosas más jodidas, ¿no? Más jodidas que se le pueden hacer a un país. Sobre todo en un mundo donde la tecnología ya, de alguna manera viene ocupando un rol cada vez más importante en nuestra vida. Te doy dos temas: ciencia y tecnología por un lado, y después el tema de la desatención de todos aquellos tratamientos de todas las discapacidades. ¿Vos viste lo que era ayer el Congreso? Una locura, una locura. Me gustaría ver tu mirada sobre estos dos temas. Sí, cómo no. Con respecto a lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, participamos de lo que fue la marcha del martes, donde en el Polo Científico-Tecnológico de la ciudad de Buenos Aires se copó la explanada, no solamente de científicos y científicas, ¿no? Sino también de todos los que tienen que están laburando dentro del CONICET y de los sectores que componen el campo científico y tecnológico nacional, cómo lo están viviendo ellos, ¿no? O sea, la realidad es que estas decisiones que ellos te hablan y te justifican con la motosierra o con no hay plata, que después la utilizan para financiar a la AFI o a los servicios de inteligencia para apretar a periodistas, nosotros tenemos justamente esa particularidad y esa necesidad de que el desarrollo tecnológico científico esté acompañado de políticas estatales. Y eso no es una cuestión de capricho, sino que pasa a lo largo y ancho del mundo. Es decir, cuando tenemos que avanzar en pos de mejoras para la calidad de vida de la gente en los diferentes campos que componen justamente los polos científicos o el sistema científico nacional, tenemos que tener un acompañamiento del Estado nacional en este caso. ¿Por qué? Porque vos estás invirtiendo años con la educación pública, universitaria también, de formación para científicos y científicas que después los estás echando del país, porque no les pagás como corresponde, porque les congelás los salarios, porque les eliminas las becas. Entonces, cuando empezamos a hablar de esas decisiones, no hay un pueblo que se pueda llegar a desarrollar de la manera en la cual nosotros pensamos como peronistas
y como también como argentinos que quieren lo mejor para su patria y para sus compatriotas, sin los avances y la innovación tecnológica científica. Entonces, ver esa situación en la que los propios científicos lloran por la problemática de tener que irse del país, porque ellos le quieren dar a su país todo lo que el país le dio para poder formarse, para poder crecer, para hacerlo mejor y para resaltar a nivel mundial. Ellos están no solamente tristes, están devastados en lo que tiene que ver con su generación profesional para devolverle un poco al país de lo que le dio. Entonces, cuando te encontrás con estas situaciones en las que tenés un gobierno nacional que poco y nada le importa eso, lo único que nos queda, justamente lo más grande que nos queda, es organizarnos y juntarnos, debatir y tener justamente una propuesta concreta para defender estas luchas colectivas, como la de ayer también, con respecto al Hospital Garrahan, con respecto a la discapacidad, con respecto a los jubilados cada miércoles. Es increíble lo que están haciendo con la discapacidad y con los hospitales. Sí, ¿no? Pero teniendo lo que vos me estás comentando, lo de la jornada de ayer es una vergüenza, pero no institucional, no de un gobierno, es una vergüenza como argentino, que justamente las personas que más protección necesitan del Estado, que más particulares apoyos necesitan, no solamente de salud general, no tengan el respeto que se merecen, también las contribuciones que el Estado, las prestaciones que el Estado puede dar. Lo hemos tratado de mejorar, nos ha faltado mucho desde el 2019 al 2023, que eso es parte de la crítica que tenemos que asumir y que tenemos que llevar adelante para volver justamente sin esos errores. Pero la realidad es que cada vez que vemos estos arrebatos del gobierno nacional frente a los más desfavorecidos de nuestro país, lo único que nos tiene que es ese fuego interno de acompañar, de entenderlas, comprenderlas y tratar de representar. Justamente para eso estamos en los lugares donde estamos y estamos justamente a tratar de llevar esa esperanza a la gente frente a un escenario tan complicado y experto como el que estamos viviendo. A ver, Frank, la palabra crueldad fue una palabra que usaron bastante en la campaña. Lo usó mucho Leandro, pero también todos ustedes, porque realmente es lo que uno siente. O sea, cuando desde el poder te bajan políticas muy, muy complicadas, muy jodidas, contra los sectores más vulnerables, realmente eso es una de las cosas que más indigna, ¿no? Y ahí es donde pego la palabra crueldad. Ahora vamos a un poquito a la ciudad de Buenos Aires, no porque lo otro haya sucedido en otro lado, tanto lo del Congreso como lo de los científicos también fue acá. Pero, a ver, la gente en situación de calle, ¿no? Es un tema recurrente en este programa. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Porque cada día, y acá se combinan los gobiernos, el nacional y el de acá, porque obviamente ahí está desde la gente que habitualmente está en situación de calle, pero bueno, es un tobogán por el que caen millones, millones no, pero miles, seguro, miles de familias de clase media baja, ¿eh? Vos estabas alquilando no sé, en una pensión, estabas alquilando un departamentito re chiquito en la Loma del Quinoto, y no podés más con eso, porque no podés ni con el alquiler, ni con la expensa, ni con nada, y de repente armaste toda una historia en tu vida que se te desvanece en 3 meses que no pagaste el alquiler y te fuiste a la calle. Y no hay nadie, digamos, no hay ninguna contención en el sistema para que eso no suceda. Y una vez que sucede, tampoco tenés el Estado, y ahora sí me estoy refiriendo a la Ciudad de Buenos Aires, porque la causa obviamente es multicausal, pero bueno, la solución no es multicausal. La solución la tiene que dar el gobierno de la ciudad. Y está absolutamente desbordado, está como en otro tema, ¿no? En esto. No, totalmente. No nos olvidemos cómo empezaron a abordar esta temática, porque todo parece que fue en elecciones, pero ya desde el primer año de gobierno de Jorge Macri nos mostraron cómo iban a tratar esta problemática. No nos olvidemos de esos videos donde mostraban cómo limpiaban a la gente, cómo ellos consideraban que la ciudad iba a estar más linda si vos no es que les dabas soluciones a las problemáticas que tenían ellos y a las personas que se encuentran en situación de calle, sino que básicamente los limpiaban, los levantaban con una camioneta, los echaban del otro lado de la General Paz
y eso lo mostraban como una política satisfactoria a sus objetivos. Yo celebré en ese momento, como muchos compañeros, de que la sociedad porteña haya demostrado que no estaba de acuerdo con eso, porque prácticamente lo tuvieron que eliminar esos videos de las redes y empezaron a mostrar alguna que otra política relacionada a centros de contención para las personas que se encuentran en la calle. Esta idea de la crueldad y el abandono de la ciudad también se ve en todo lo que vivimos a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires en este último tiempo también. Se multiplicó la cantidad de personas que viven en la calle. Los compañeros y las compañeras que normalmente siempre te critican y que te dicen que el militante es rentado, que el militante no sirve, que el militante es un que son los que principalmente salen a cuidar y a brindar al menos un plato de comida a esta gente que se encuentra, como bien decías vos, viviendo las consecuencias de políticas que te expulsan del sistema y que claramente el gobierno de la ciudad es cómplice de todo esto. Porque teniendo la posibilidad de financiar de diferentes maneras, de mejorar los lugares donde se encuentran las personas que no tienen techo, mejorar esos centros, en su mayoría, que la gente que está en situación de calle no quiere ir a habitar porque les roban, porque les maltratan, literalmente los hacen dormir en el piso y frente a estas situaciones prefieren estar viviendo esa realidad en la que se encuentran también. No hay respuestas humanas, no hay humanidad en estas políticas. Creo que es lo principal que a nosotros como peronistas, pero más que nada como personas nos mueve. O sea, vos ves a una persona en la calle y realmente te moviliza, no te da lo mismo. Y cuando vemos la realidad que se va profundizando día a día y que hablan con tanta liviandad, ¿no? De cobrarles una multa porque están prestando en la calle, sin entender la más mínima situación en la que se encuentran. La verdad que esta campaña también nos ha mostrado el lado más oscuro de muchas de estas personas que se hacen llamar argentinos de bien, se hacen llamar los gestores de la ciudad, los gestores de latinoamericanos, los gestores del país. La verdad que lo único que saben es tratar de ocultar las consecuencias de sus propias políticas deshumanizantes. Sí, y el premio Nobel de Economía te faltó dentro de todos los premios, esos pedorros que viaja para recibir el hombre. Bueno, Frank, la 1 de la tarde. Un placer, realmente, gracias por tu tiempo. Me encanta que con 29 años tengas la posibilidad de, ya incluso ya con los legisladores actuales, porque va a haber una dinámica propia este año, porque bueno, al adelantar la elección, bueno, ya son electos, pero a su vez tienen que esperar a diciembre, pero la política ni las necesidades no esperan, así que me imagino que ya estás en una dinámica con el resto de tus compañeros de espacio para, de alguna manera, tratar de generar una propuesta la mejor posible para octubre. Te agradezco mucho tu tiempo, un gusto conocerte, no será la última vez. Lo mismo digo, muchísimas gracias por el y sí, trabajando justamente con todas las personas que nos estamos encontrando a lo largo y ancho de España, así que ahora poniéndonos bien firmes a trabajar estos 6 meses para llegar de la mejor manera y representar de la mejor manera esa fe y esperanza y responsabilidad que la tenemos. Así que muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto. 13 horas, 1 minuto en toda la República Argentina.